continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos adelante con la semana productiva. Bienvenido a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño. Bueno, vamos a hablar de un problema que sin duda alguna es una bomba de tiempo, ¿verdad? Es todos esos problemas que quedan al descubierto cuando tenemos situaciones atemporaladas, como la de la semana pasada. Y precisamente el drama más significativo, diría yo, es el que está teniendo su epicentro en el municipio de Ilopango, ¿verdad? Con el problema de las cárcavas. Y ahí en esa zona muy en particular hay bastante tela que cortar. Queremos ir entendiendo un poco el esfuerzo que se está haciendo desde las autoridades municipales coordinadas con el gobierno para poder ayudar a decenas de familias, centenas, por qué no decirlo, de familias que están siendo afectadas. Pero créanme que las dificultades que están enfrentando en la Santa Lucía es solo una, y ya verán ustedes por qué les digo esto, de todos los problemas que en ese mismo municipio se están enfrentando a raíz de lo que podría ser la irresponsabilidad de las empresas constructoras, pero también, diríamos, de las autoridades de gobierno y hasta autoridades locales del pasado, que habían autorizado proyectos habitacionales en zonas donde no se podía construir. Y ahí está quedando en la evidencia. Más allá de lo que pudiera significar el hecho de que las tuberías también en el área metropolitana de San Salvador y en las grandes urbes en nuestro país también están colapsadas y necesitan ser reemplazadas. Por favor, acompáñenme al foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, son las 6:39 de la mañana. Gracias por su sintonía y su preferencia a estar con nosotros desde bien temprano, ¿verdad? Parece ser que la situación del mal clima pues se va un poquito a sentir a nueva cuenta el día de mañana, según las proyecciones que tienen las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así es que, pues, vamos a tener en cuenta esto, y también para que usted pueda tener precaución, proteger niños y adultos mayores es lo más importante, ¿verdad? Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Me da muchísimo gusto, por favor, recibir acá en nuestros estudios en la colonia Escalón a don Adán de Jesús, ¿verdad? Perdomo, alcalde de Ilopango, con quien vamos a platicar de varios temas que tienen que ver precisamente con lo que ya en la introducción yo planteaba. Bienvenido, señor alcalde, un gusto saludarlo. Un gusto, que Dios te bendiga. Un gusto saludar al pueblo salvadoreño, específicamente al pueblo de Ilopango, para hablar un poco más de la situación que corresponde al municipio de Ilopango y específicamente en la cárcava de la residencial Santa Lucía. Definitivamente, ese es, como yo decía, un poco el epicentro, ¿verdad?, de las dificultades que se están enfrentando en el municipio. Y bueno, están ustedes como autoridades haciendo lo que les corresponde, pero además dentro de las capacidades que como municipalidad tienen. Y de hecho es de
hacer un análisis retrospectivo en la relación de lo que está ocurriendo también ahí y la ayuda que ustedes ya estarían recibiendo del gobierno central para poder enfrentar este fenómeno, señora Carlos. Sí, por supuesto, quiero decirte que ya Protección Civil Municipal y Protección Civil Nacional hemos estado en coordinación trabajando desde el primer día que iniciamos, desde el primer día que el gobierno central lanzó la alerta roja, que quiero compartirte que no fue hace aproximadamente 2 o 3 semanas. La alerta roja en la colonia Santa Lucía, específicamente en la residencial, se dio el 30 de mayo. O sea, ni siquiera había ingresado el gobierno actual. Douglas Meléndez en aquel momento exponía y decía que la alerta en la residencial Santa Lucía era latente, el peligro que se nos venía era bastante complicado y por lo tanto en ese momento dio una alerta color rojo y donde se alertaba Protección Civil Nacional, porque ya Protección Civil Municipal ya había dado pues la declaratoria, ya se habían dado cada uno de los respectivos cartas, ya el comité de Cárcavas que tenemos ya también se había impulsado y había dicho qué es lo que estaba pasando alrededor de la Cárcava, de la residencial Santa Lucía, y asimismo también se habían verificado deslaves que estaba llevando en el interior tanto de la primera bóveda de la residencial Santa Lucía como los desbordes de tierra que se estaba dando al fondo de la parte de la Cárcava que corresponde al río El Chahuite. Sí, bueno, digo, es un problema añejo, ¿verdad? Es un problema que no es de hace corto tiempo y es más, establecer el hecho de que en ese lugar, y hay que decirlo con propiedad, ya se había destinado dinero, señor alcalde, para poder de alguna manera mitigar los riesgos. El tema es que hoy el problema se ha acrecentado y lo hemos visto con las imágenes en los últimos días, ¿verdad? Por supuesto, yo quiero decirte de que se hicieron obras de mitigación en el año 2008, ¿sí?, en donde el gobierno de aquel entonces pudo hacer obras de mitigación por más de $1 millón, el cual efectuaron los trabajos de mitigación, no así los trabajos que correspondía sobre todo a un análisis, a un antecedente e igualmente a una investigación que personales del MOP, Alcaldía Municipal, se dieron para poder decir que las tuberías que daban abasto a la colonia Santa Lucía, sí, y específicamente en el casco de la colonia, se decía que entre ellos tenía que haber cambio de tuberías, tenía que ser el mantenimiento de las tuberías y asimismo la capacidad de la tubería que estaba en ese momento ya había dado su vida útil y por lo tanto el caudal de agua que estaba bajando ya, no solo de Valle Nuevo ni del Matasano, sino que también recogía las aguas del casco de la colonia Santa Lucía, ya no iban a dar abasto. Entonces, por lo tanto, tenían que ser removidas, cambiadas y sobre todo verificar la forma que no colapsaron. Siguió pasando el tiempo y en el centro, en el casco de la colonia Santa Lucía, frente a los mormones, como también le llamamos, esa tubería empezó a colapsar, dado así que el agua empezó a salir sobre la superficie, haciendo ríos en la parte de la colonia Santa Lucía y trasladándose el agua superficialmente e internamente hacia la residencial Santa Lucía, donde hoy por hoy ha provocado por la saturación que ha tenido esos suelos y asimismo por la cantidad de agua que baja hacia la parte de la residencial. Con ello también se hizo en aquel momento un estudio donde se enfatizaba y se formalizaba de que la tierra que depende de las diferentes cárcavas, no solo en la colonia Santa Lucía, sino en todo el municipio de Ilopango, primeramente era porque era tierra blanca, era una tierra de tipo arenosa, asimismo cenizosa y por lo tanto era débil.
En la residencial Santa Lucía, la única parte de la residencial que podemos decir que no está en un lado peligroso por estar todavía en una tierra donde existía una cancha llamada la Wembley, es el único lugar donde no posee algún peligro o donde podemos decir que tiene tierra firme. De ahí hacia abajo, en los dos compartimientos más o en las dos bóvedas, una que ya se fue y la otra que está en medio de la colonia, quiero decirte que son capas que fueron puestas por la empresa Ibis en ese momento a la hora de construir 455 viviendas y donde primeramente esas capas fueron rellenos. Imagínate que hay una tubería que fue colocada a más de 50 metros para poder sacar el desagüe de las aguas de cada una de las colonias y específicamente de la colonia Santa Lucía, y con ello se trasladó, siendo en el 2008, como ya te lo repito, la primera obra de mitigación, y 11 años después pasa algo similar o peor, porque los deslaves continuaron y asimismo una cárcava de más envergadura que ya no se trasladó solo hacia el frente, sino hacia los costados, haciendo ya más o menos una profundidad entre 80 de profundidad. Mire, hay varias cosas que le está tocando enfrentar a usted como jefe del gobierno municipal y tienen que ver precisamente con documentación que imagino usted ha comenzado a pedir a las diferentes dependencias involucradas en la alcaldía. Vaya, porque es cierto que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador es quien en un primer momento da los permisos para poder hacer estas construcciones de esta magnitud, porque 455 casas no es una cosa pequeña, ¿verdad? Vaya, y fíjese bien, usted está dando otro elemento, ¿verdad? Y es la pregunta: ¿el terreno en donde se construyeron esas 455 casas era el adecuado para poder desarrollar este proyecto habitacional denominado Santa Lucía? Le digo esto porque a partir de esta problemática se han formulado la primera interrogante. El millón de dólares para las primeras obras de mitigación se invirtió en lo que se debía de invertir, se realizaron las obras de mitigación. ¿Tiene certeza el gobierno municipal o tiene evidencia de que se hicieron las obras de mitigación que no permitieran que el problema se agravara? Porque hoy el problema se ha agravado exponencialmente. Y partiendo de eso es que el gobierno ha pedido se haga una auditoría en la construcción de la residencial Santa Lucía por posible negligencia. A partir de este momento se inicia una investigación con OPAN, con la alcaldía de Ilopango, para determinar cómo y en qué momento se fueron otorgando los permisos para la construcción de esas viviendas y la forma en que se fue vertiendo ahí todas las correntías. Vamos a investigar y documentar por qué desde 2016 no se contuvo ese daño infraestructural de forma definitiva, y además cómo es que se invirtió $1 millón en una obra que no se hizo nada por detener ese daño y tiene a esta población de Ilopango en una situación delicada. Es lo que dijo la comisionada presidencial Carolina Recinos en una conferencia la semana pasada. Por supuesto, si sabemos si esa obra de mitigación valía o no valía $1 millón que se hizo en el 2008, pues es de preguntarle al Ministerio de Obras Públicas, es de preguntarle pues a las personas y a la empresa que en ese momento lo hizo y quienes estuvieron a cargo. Nosotros como comuna y como presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal doy fe de que la comuna no recibió absolutamente ningún dinero. Quienes hicieron, por ser autónomos y por tener parte, sobre todo en gerencia y la eficacia de poder resolver los problemas de Cárcavas, es el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, si se gastó o no se gastó, que se hicieron obras de mitigación, sí se hicieron obras de mitigación, no sabemos cuánto. Lo que sí quiero dejarte ver es que el gobierno anterior, o sea, el de Salvador Sánchez Serén, ¿sí?, aprobó $1.2 millones
para poder resolver las obras de mitigación en la residencial Santa Lucía. Y posteriormente, el nuevo gobierno, a través de Protección Civil Nacional, en la primera reunión que se tuvo para poder tratar el sistema de cárcavas y especialmente las cárcavas en la colonia Santa Lucía, aprobaron 3.2 millones de dólares, o sea, le aumentaron 2 millones más para poder hacer las obras de mitigación, para poder trabajar en la residencial Santa Lucía. Pero la pregunta del millón que nosotros nos hacemos, ¿seguirá costando 3.2 millones la obra que fue aprobada? Porque hoy ya no es la misma obra de hace 3 semanas. Esta obra ya es una obra de mitigación en donde la cárcava ha avanzado, tiene mayor profundidad y sobre todo, quiero decirte que en aquel momento no había peligro de las casas. Hoy ya hay peligro latente en los 2 primeros bloques cercanos a la cárcava. Bueno, fíjese qué importante lo que usted dice. Primero, $1 millón destinado, ¿en qué año dice? En el 2008 se dieron obras de mitigación por más de $1 millón. O sea, fue en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. Correcto. Y antes de irse este gobierno de Salvador Sánchez Serén, 1.2 millones. Que no se ejecutaron. Que no se ejecutaron porque iba a retomar el nuevo gobierno. Ahora, el nuevo gobierno retoma y se reúnen para ver el sistema de cárcavas y dicen, bueno, vamos a invertir, pero se iba a invertir más del 1.2 que había dejado el profesor Salvador Sánchez Serén. Por supuesto, se hicieron las investigaciones, fueron a verificar la obra en donde estaba aprobada por 1.2 y Protección Civil Municipal dijo que ya no era la cárcava que hace 3 o 4 meses habían investigado el gobierno anterior para poder hacer obras de mitigación, sino que ya había crecido. Por lo tanto, como ya tenía un crecimiento y Protección Civil Nacional advirtió que lo más antes posible tenían que hacer obras de mitigación o trabajos en la cárcava, en la primera reunión con el gabinete se aprobaron 3.2, o sea, le subieron $2 millones para poder hacer esa obra de mitigación. O sea, $1 millón gobierno de Saca, gobierno de Salvador Sánchez Serén, gobierno de Funes no se hace ninguna inversión, gobierno de Sánchez Serén para finalizar 1.2, el gobierno decide que no es 1.2 lo que se tiene que invertir ahí por la envergadura del problema, lo aumentan a 2, 3.2 y ahora con el problema ya más agravado, más acrecentado, no va a costar 3.2 millones poder hacer obras de mitigación en esa zona, porque la calle principal se la comió la cárcava, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa es la pregunta ahorita. ¿Cuánto costará? Ahorita se están haciendo los estudios necesarios. Ya hay empleados de la empresa que ha contratado el gobierno central para poder hacer obras de mitigación. Ya se está trabajando en la residencial Santa Lucía, pero también se están haciendo los estudios necesarios para ver qué tanto ha afectado la cárcava. Asimismo también cuáles son las posibilidades de ver que lo que comió la cárcava no haya dañado la segunda bóveda de la residencial Santa Lucía y el desagüe que sale dentro del todo el casco de la colonia Santa Lucía y sobre todo las tuberías que dan abasto a las colonias aledañas y que van hacia la cárcava. Se está verificando si en realidad tienen la capacidad para poder retener esas aguas o si son desviadas las aguas. Sí. En primer momento, hace una semana, se empezaron a hacer los estudios tratando la manera de ver, desviar las aguas negras, desviar las aguas lluvias y por supuesto cortar el agua potable para ver por qué había la infiltración y por qué seguía cayendo agua, cortando y desviando las aguas. Sí. Entonces, eso es lo que se está investigando por el momento y se está viendo que no haya dañado particularmente la segunda bóveda porque se presume, porque la población así lo dice, que se escuchan retumbos dentro de la calle principal de la residencial. Entonces se está constatando si es por la misma caída de la cárcava que ya tenemos o si eso ha minado la segunda bóveda. Bueno, miren, vamos a hacer la primera pausa de 3.
es importante poder desvanecer, o al menos en lo que le compete al señor alcalde de municipio de Ilopango, una palabrita: negligencia. Negligencia, que muchos advierten en esa zona los residentes de ese lugar. Y quiero decirles que la Santa Lucía es solo una cárcava de 25. De una camándula de cárcavas que tiene ahí el señor alcalde que enfrentar, ¿verdad? Y en zonas habitacionales bien populosas, como Bosques del Río, ¿verdad? Bosques de la Paz. Bosques de la Paz. Bosques de la Paz, Altavista, La Cima, la residencial, que lo veíamos, asimismo Las Cañas. Las Cañas. Tenemos también en Jardines de San Bartolo, la 10 de octubre, Santa Eduviges, Montecristo. O sea, es una camándula, como tú dices, enorme. Lo decíamos, la residencial y todo el municipio de Ilopango es una isla rodeada de cárcavas. Sí, y lo más terrible de todo esto es que fíjense que la gran mayoría de terrenos en donde se autorizaron la construcción de estos proyectos habitacionales tienen las mismas características. Algunos son rellenos, algunos son como en la Santa Lucía, que es tierra blanca, es tierra que... Cenizosa. Cenizosa, exactamente. Entonces, ¿cómo es que todos los proyectos habitacionales se autorizaron? Es la gran pregunta. Y si se hicieron en realidad, las autoridades hicieron los trabajos de verificación de que las condiciones para poder desarrollar semejantes proyectos eran las adecuadas. Es lo que se debe de establecer. Y en el caso de la Santa Lucía, de la colonia Santa Lucía, bueno, la palabrita ahí está: negligencia. Vamos a ver desde el punto de vista, porque aunque el alcalde diga, no, es que esto le corresponde a la oficina de planificación, nanay. O sea, la alcaldía también otorga permisos para construcción de proyectos. Es decir, que la alcaldía también hace una especie de revisión y auditoría de la documentación que viene de la oficina de planificación, para también ellos dar una opinión en referencia de si se puede hacer un proyecto habitacional o no. Ahí nos va a explicar cuando regresamos de la pausa. Ya regresamos, no me cambien.